cuáles son las pautas que están empezando a marcar una tendencia y tratar de adelantarte a todo ello. El cliente, cuando quiere innovar por innovar, es porque realmente no tiene claro qué es lo que le pasa. No me creo poseedor de la verdad en absolutamente nada, todo me parece cuestionable. Una discusión bien entendida es llegar a construir algo nuevo con visiones distintas. Yo lo que espero es que la gente sea curiosa. Hola a todos, bienvenidos a esta primera emisión de Podcast Xstudio. En este primer capítulo nos encontramos con uno de los personajes más importantes para Xstudio, que es Álvaro Martínez, líder de innovación. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, lo de importante, no sé, me carga mucho, me llena de responsabilidad. Creo que es importante, sobre todo cuando hablamos de que eres el líder de innovación, justamente desde ahí ya se carga esa parte del perfil. Pero ¿tú cómo lo consideras, esa parte también del liderazgo? Bueno, yo creo que es el estar todos en el mismo barco, ¿no? Y tener una visión común y ayudar a que el barco llegue al buen puerto, ¿no? Pero me sobrecarga un poco lo de importante porque me gusta más sentirme uno más en el equipo y ayudar a que entre todos tengamos una visión correcta. ¿Sale? Todo el mundo es importante en el equipo. Buenísimo. Sí, yo creo que finalmente cuando nos incorporamos a un equipo, justo somos parte de él, pero siempre es importante estas personas que nos brindan guía, que nos dicen hacia dónde hay que remar, hacia dónde tenemos que enfocar toda la fuerza. Y entonces creo que ahí es cuando se vuelve muy importante esta figura de líder. Se intenta siempre hacer lo posible, ¿no? Sobre todo que también hay muchas veces que por la experiencia y la vejez ya que tenemos de cada uno, que bueno, hemos ido aprendiendo muchas cosas, hemos aprendido a base de palos muchas veces, que es como se aprende también bastante bien y rápido, y bueno, al final es compartir, no sabiduría o conocimiento, sino bueno, compartir experiencias. Excelente. Una de las cosas más importantes como líder de innovación, creo que una de las grandes preguntas es ¿de dónde nace esta necesidad, esta curiosidad o esta pasión por la innovación? A ver, yo he sido comercial durante muchísimo tiempo y la figura un poco comercial siempre te obliga a tratar de ponerte en los pies de la persona, en los zapatos de la persona que tienes delante, ¿no? Para tratar de comprenderlos y llegar a un punto en el que pues bueno, tienes un producto, unos servicios y tienes que tratar de convencerle para que los compre, ¿no? Y en ese proceso, pues empecé a preguntarme muchas cosas, ¿no? Para ser capaz de ponerte en los zapatos del frente, pues tienes que preguntar, hacer muchas suposiciones y cada vez pues empiezas a tener como la mente muy abierta en querer conocer y comprender, ¿no? Y entonces ese camino a la comprensión, ese es el camino que te lleva un poco a la innovación, ¿no? Porque es el tratar de abarcar supuestos, de ver hacia dónde quieres llegar. Y entonces yo creo que hacia la innovación me ha llevado casi la empatía, por raro que suene, ¿no? Pero por ser capaz de comprender, pues quieres llegar un poco a más y cada vez incluso a pensar cuáles serán los siguientes pasos, ¿no? Entonces, anteponerte, el pensar un poco en futuro, y cuando ya empiezas a pensar en futuro, pues te va llevando a la innovación. Yo creo que son como muchas cosas que te van uniendo en el camino, un paso a otro. Y terminas hablando de innovación y el futuro, pues porque de repente tu cabeza ya está más allá de donde empezaste, ¿no? en la charla. Y te fuerzas a querer saber. Entonces yo creo que es curiosidad. La curiosidad es la que te lleva a ese punto de la innovación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro, y creo que hoy en día nos enfrentamos a una parte crucial de la innovación, que es de cierta manera que todo tiene que ser innovador, ¿no? Lo vemos dentro de la tecnología, lo vemos ahora con la inteligencia artificial y demás. ¿Tú qué opinas de esta innovación tan grande y tan rápida que ha surgido hoy en las diferentes industrias? Yo creo que estamos en un momento en el que la sociedad no es capaz de absorber a tanta velocidad todos los cambios. O sea, el ser humano a lo largo de la historia ha sido capaz de enfrentarse a muchos cambios y cambios muy, muy grandes, pero no iban con la misma celeridad que tenemos ahora. Entonces, el problema que existe ahora es que todo cambia demasiado rápido y no da tiempo a absorber una innovación con respecto a la siguiente. Tanto los clientes como los usuarios de las nuevas tecnologías y todas las soluciones más innovadoras que vienen,
hay muchas veces que lo que sucede es que quieren estar a la última. Y ese querer estar a la última es no haber sido capaz de absorber el momento anterior, ¿no? Entonces, hay que tomarse un momento para respirar, para reflexionar y no todo el mundo está en esa posición, ¿no? Nos pasa con clientes que no tienen tiempo para reflexionar. Simplemente todo su día a día es un paso con respecto al siguiente, pero nunca se paran a pensar, ¿no? Por eso también incluso hay proyectos o momentos que estamos ofreciendo a clientes también de momentos de reflexión. De decir, bueno, si tú no tienes tiempo para reflexionar, ten conmigo un taller, un descanso, unas horas en las que no pasa nada. Yo vengo a traerte cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando y tengamos un momento de reflexión común entre los dos, ¿no? Y forzarles a que lleguen a ese momento de reflexión, porque si no, todas las tecnologías que vienen ahora y todos estos procesos innovadores se van a comer muchos saltos o sea, es como un bebé, ¿no? Que no le viene bien aprender a correr antes de andar. Y entonces aquí nos estamos saltando muchos procesos. Y hay que reflexionar para poder ir absorbiendo cada una de estas fases. Y entonces estamos un poco en esa locura que hay ahora, ¿no? De querer estar a la última. Sí, por supuesto, y aparte que creo, a mi punto de vista, se ha vuelto una necesidad de estar al día, y cada vez es mucho más complicado. Por ejemplo, si lo vemos de 20 años para acá, pues pasamos de una innovación de tener autos súper rápidos a pasar a autos eléctricos. Y recuerdo justamente que de cierta manera en algún momento me mencionaba, ¿no? Cuando veías a un objeto ir a cierta velocidad hace 50 años, lo llamabas ciencia ficción. Hoy en día es tu realidad, ¿no? ¿Qué vendrá después? Claro, aquí la evolución que está viniendo, y además yo creo que me ha venido muy bien el viaje a México, es que el momento sociocultural de cada país marca mucho. Y hay una parte muy interesante que es cómo está llegando la tecnología en todos los puntos. La tecnología está democratizando mucho ciertos accesos a todo el mundo de inteligencia artificial, a navegar a partir de un QR. O sea, hay mucha tecnología que se está utilizando de manera generalizada en todos los países, eh, incluso la parte de las redes sociales, que crean esa sensación de comunidad y de avance que no hay que olvidar en cómo se tiene que entender y cómo se tiene que traducir de manera regional, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el ir viendo pues, esos coches que de repente pues, a lo mejor tenemos en mente, que en breve pueden ser coches voladores, pero eso no implica que en todas las sociedades tengamos que ir al mismo nivel. Y no, sobre todo, no porque se esté más avanzado o menos avanzado, sino porque creo que hay mucho cambio sociocultural que se requiere para poder avanzar en el camino del uso de la tecnología, que a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Aquí he estado viendo muchísimo coche, por ejemplo, pero muy poco vehículo eléctrico, cosa que si te vas a Europa empieza a haber muchísimo más vehículo eléctrico que coche de combustión fósil. Entonces es entender el momento adecuado. Los avances llegarán, la tecnología va a estar y va a ir entrando, pero hay que entender dónde es el momento adecuado y tiene un sentido, ¿no? Y no hace falta cambiar la sociedad a que todas sean estándares y una réplica de una ciudad a otra, sino que podemos seguir capaces de seguir manteniendo los valores en cada lugar. Buenísimo. Ahora que mencionas justamente lo de los valores y demás, me gustaría ver cuál es tu percepción de la innovación aquí en México. Pues creo que la visión que yo tenía, sobre todo viniendo desde Europa, era una visión muy sesgada de México, ¿no? Más un México de Polanco o un México muy europeo. Y eso es una realidad, pero es una parte social de México. México es mucho más grande. Entonces, creo que el tratar de hablar de innovación sin tener esa perspectiva social, de comprender cómo se divide la sociedad y cómo poder ayudar, eh, viene siendo un error, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es empaparse,
entender bien y sobre todo ayudarnos con los que estáis aquí empezando a crear todas estas unidades de esa visión, pues porque sois gente local, que lo entendéis y que lo asumís, ¿no? Y sobre todo yo creo que la misión de la innovación es... la innovación no dejan de ser unas pautas o unas herramientas que tú tienes y que tienes que saber utilizar. Y creo que los equipos que he ido conociendo aquí son suficientemente buenos para saber utilizar todas esas herramientas. Y es empezar a incorporarlas en donde tiene sentido. La innovación innovar por innovar no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando algo funciona y es perfectamente funcional como está, no hace falta cambiarlo. Otra cosa es que tú te crees que es perfectamente funcional y no te has dado cuenta de que han cambiado las cosas en la sociedad y lo que tenías no te valía. O sea, te vale en tu día a día, te crees que es lo perfecto y que es con lo que tienes que seguir. Pero si las cosas han cambiado y tú estás ciego, pues es donde también tenemos que empujar un poco en ese punto de visión de decirle a alguien, oye, pues no tienes a lo mejor la pintura o la visión completa 360 de lo que está pasando, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros en ese punto más retador de hacer a la gente ver, ¿no? Y querer conocer. Y ahí es donde sí tiene a lo mejor sentido ese punto de innovación, de más con una... Bueno, con un sentido en el camino, ¿no? Y no innovar por innovar, como hablábamos antes. No sé si me lía un poco ahí al final la respuesta, pero el concepto al final de la innovación y lo que yo estoy viendo aquí es, creo que se está llevando por un buen camino. Creo que hay grandes posibilidades de mejorar muchos aspectos con toda la tecnología y todo lo que está viniendo. Creo que hay grandes avances que van a ayudar en toda la parte de gestión y generación de comunidad, que además aquí en México es muy fuerte. Y bueno, no hay que tener miedo al avance, pero sobre todo no usarlo porque sí. Totalmente de acuerdo. Creo que si algo he visto en los diferentes proyectos que he tenido la oportunidad de participar, es que uno de los más grandes retos, que creo que hay dos principales. Uno es cuando nuestro cliente justamente quiere innovar por innovar, y otras veces es cuando el cliente te contrata porque quiere algo nuevo, pero es renuente al cambio, no le gusta el cambio, forzarlo al cambio o querer encaminarlo al cambio provoca cierta incomodidad, cierta complicación, y es ahí cuando se vuelve un reto. Sí. A ver, aquí los retos, básicamente el cliente cuando quiere innovar por innovar es porque realmente no tiene claro qué es lo que le pasa, ¿no? Y nuestra misión es entender cuál es el problema. O sea, muchas veces la complicación es que el cliente no sabe lo que quiere, no sabe qué es lo que le pasa, y tenemos que hacer un poco esa investigación, ¿no? Tenemos que ser un poco ese Sherlock Holmes que tiene que ser capaz de encontrar cuál es la problemática que hay ahí, porque el cliente no la suele detectar o no lo suele tener tan claro. Y cuando encuentras esa problemática es cuando se la puede resolver. Y resolver las cosas normalmente es hacerlas de una manera distinta. Hacerlo de alguna manera distinta ya es innovación. Innovación no es utilizar todas las últimas tecnologías que existen, sino es ser capaz de utilizar todos los medios que tienes a tu alcance para resolver un problema de una manera distinta. Y ahí es donde hay que trabajar con el cliente. Primero en ser capaz de detectar ese problema. El segundo, que es cuando el cliente es reticente al cambio, es porque muchas veces lo que se le ha presentado al cliente como innovación afecta demasiado al ADN que tienen ellos como compañía. Y ese es un gran problema porque es que alguien realmente no ha hecho bien su trabajo en ese primer acercamiento. Porque innovar no significa transformar a la persona, ¿no? Es como cuando tienes una relación de pareja y dices, bueno, lo acepto ahora como es, pero ya lo cambiaré después, ¿no? No hay que cambiar, o sea, realmente hay que comprender y hay que querer a la gente como es, ¿no? Y entonces en ese punto hay que entender a las empresas y hay que ayudarlas a que se enfrenten a los retos que tienen. Pero si el enfrentarles a un reto es cambiarles a lo que se dedican, si hay una empresa que es automotriz y se dedica a la fabricación de coches, y el modo o la propuesta que le estás dando a innovar es que se dedique a la fabricación de lavadoras, pues realmente le estás cambiando todo su sistema de negocio, ¿no? Y no vale. Y es ahí donde no tiene ningún sentido. Lo que hay que ver es cómo haces ese acercamiento
cómo le invitas a que cambie, pero sin que deje de ser quien es. Y muchas veces lo que son reticentes y les asusta es que pierdan la identidad de quienes son. Entonces nunca tienes que proponer en ese cambio, en esa innovación, algo que destruya la identidad de la persona o de la marca con la que estás tratando. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que, digo, uno de los más grandes ejemplos que creo que la mayoría del público podemos entender, digo, si son una generación muy joven, tal vez no capten la referencia, pero lo que pasó en su momento con Blockbuster versus Netflix, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay un documental que justamente habla de cómo varias consultoras se acercaron a Blockbuster a decir, oye, tienes que cambiar, tienes que evolucionar tu modelo de negocio porque pues la tecnología viene, ¿no? La innovación viene. Y fue renuente a esa parte y Blockbuster terminó desapareciendo. Aquí lo que pasa es que hay que entender si la compañía en sí es capaz de afrontar el cambio. Yo suelo hablar también de Kodak como el fin de la fotografía física, que luego han vuelto a salir pequeñas soluciones y Polaroid parece que vuelve otra vez a existir, pero es como más vintage y no tiene ese mainstream que tiene la fotografía digital, ¿no? El punto está en descubrir si las empresas realmente son capaces de enfrentarse a ese cambio. O sea, si toda la estructura que tú tienes como compañía es capaz de virar a algo que sea totalmente distinto. O lo que realmente tiene que hacer es asumir que ha llegado su fin y a lo mejor prepararse para abrir una nueva compañía que sea capaz de trabajar de una manera distinta. Pero no todas las compañías pueden ser capaces de cambiar. Por ejemplo, si la manera de funcionar de Blockbuster, no lo sé, esto es conjetura, pero si el negocio de Blockbuster, imaginaros que está en cobrar un dinero por las franquicias, no por el alquiler de las películas, nunca podría virar a ser un Netflix, porque el dinero suyo venía de las franquicias. Entonces lo único que podía hacer es mantener lo máximo posible, el seguir teniendo unas franquicias que le generasen un ingreso y morir cuando le tocase morir porque ya no podía asumirlo, ¿no? Porque un cambio a Netflix implica una infraestructura muy gorda en cuanto a digitalización de contenidos, crear un ecosistema digital y tecnológico que no es el que tenían ellos. Ellos directamente se dedicaban a la distribución de películas de vídeo. Entonces, puedo ver que voy a morir, pero no puedo ser capaz de cambiar porque lo que me estáis proponiendo cambia demasiado mi ADN. Lo que sí a lo mejor se le podía adelantar es a pensar otros nuevos modelos de negocio que fuesen a lo mejor spin-offs, que fijaros con toda la repercusión que ha venido luego con todo el tema de redes sociales, pues a lo mejor un IMDb podía haber comenzado por un Blockbuster que empieza a comentar sus películas y entonces no le cambias todo el ADN, sino que simplemente, pues si ya tienes equipo que sabe de las películas porque estás haciendo una selección y empiezas a comentarlo en redes sociales, igual aparece un spin-off de tu negocio que podría ser una red social específica para hablar de cine. Pero es muy difícil que le cambies todo ese ADN si su modelo de negocio estaba en otro sitio, ¿no? Entonces, es muy importante eso, que cuando hablas con una compañía, aunque ellos vean que pueda ser su final, igual decirle, bueno, ¿cómo podemos llegar a tener ese final digno? Pero que en lugar de que desaparezcas, seas capaz de convertirte en otra cosa, ¿no? Como si a Kodak, que vale, iban a desaparecer todo el tema de las películas, o sea, del papel fotográfico, ¿cuál iba a ser su evolución? Dices, no, es que viene toda la tecnología digital. Ya, pero es que yo tengo fábricas que hacen papel digital. Entonces, o encuentro rápidamente que pueda fabricar papel para otra cosa, o en qué me he quedado. Porque yo compro productos químicos, hago un papel fotográfico y me dedico al revelado. Entonces, ¿dónde encuentra su hueco, ¿no? Y ahí es muchas veces entender si la compañía es capaz de buscar otro hueco, si a lo mejor su cambio hubiese sido a llegar a soluciones de máscaras digitales para las fotos, tener un programa de fotografía en el móvil, pero fijaros que eso son cosas que se alejan de su ADN, que no era la programación digital de soluciones, ¿no? Entonces, pues hay que entender en qué se puede ayudar o no. Y eso es una labor de acercarte al cliente, tener mucha confianza con él y, como os decía, ¿no? Preguntar mucho, ser muy curioso, muy inquieto y tener esa vista hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Cuáles son los cambios? Y muchas veces esos cambios tecnológicos vienen muy ligados a los cambios relacionales y de la sociedad.
va todo como muy implicado, ¿no? Cambia la tecnología, cambia la manera en la que nos relacionamos, pero cambiamos la manera de relacionarnos y entonces forzamos a que cambie la tecnología. O sea, es todo un círculo vicioso. Y si somos capaces de entenderlo y verlo y tenemos confianza con nuestros clientes y nos escuchan, pues podemos buscar un lugar en el que puedan seguir creciendo y cambiando en ese área. Totalmente de acuerdo. También ahí, creo que de cierta manera es esta parte que de repente se habla en la sociedad, ¿no? De cómo las empresas intentan adaptarse a las nuevas tendencias y resulta que en algunos casos, cuando ya se y lograron adaptar, la tendencia ya cambió, ¿no? Todo va demasiado rápido. En ese sentido, ¿tú cómo ves el panorama aquí en territorio mexicano de cara a la innovación en algunos años? Yo creo que las empresas tienen que ser flexibles y toda la innovación o lo que tengas en mente de los procesos tiene que ser un camino. Si la innovación o los proyectos de innovación que tienes en mente tienen un fin, es muy probable que en algún momento se quede obsoleto. Puede quedarse obsoleto en el momento en que has terminado de implantar toda la solución, o puede que se quede obsoleto incluso antes de que termines de hacer la implantación, o que te dure como novedoso un par de meses. Porque lo que tienes que tener es una visión mucho más allá, y esa visión no se tiene que perder. O sea, todo lo que hagas tiene que ser un peldaño que vayas poniendo sobre otro. En este viaje a México lo que estoy viendo es que hay mucho sobre lo que crecer, y esa visión no de túnel, pero sino esa visión a futuro, creo que sí se puede empezar a meter en la sociedad. Creo que es una sociedad que no se limita, excepto, depende a lo mejor en algunos aspectos, que es el sobrevivir, la dureza de llegar al día siguiente, pero muchos quieren llegar a ese día siguiente con un sueño futuro, ¿no? Entonces, creo que la tecnología y la innovación lo que tienes que ir de la mano a llevarte a tener ese sueño. No puedes dejarlo de lado. Y creo que acompaña mucho con la sociedad. Totalmente de acuerdo. Creo que de cierta manera también aquí en México uno de los más grandes retos es justo que al ser un territorio tan grande, las necesidades son diferentes dependiendo la región que uno visite. Eh, en, en ese sentido, ¿tú cuál crees que sea uno de los más grandes retos aquí en el territorio mexicano para afrontarlo? Pues si le preguntas a un europeo es el atasco. O sea, todo el tráfico que tenéis es la primera locura, ¿no? que nos llega a todos. Pero, pero fíjate, siendo sincero y abierto, el problema del tráfico viene por muchas otras problemáticas que hay por debajo, ¿no? Pues me he estado preguntando un poco y tratando de mirarlo con una mente muy, muy abierta. Y entonces la gente viaja, muchos de ellos, en un vehículo propio porque no tienen confianza o tranquilidad a la hora de utilizar un transporte público, pues porque no se sienten seguros. Los transportes públicos no son seguros, pues porque el dinero que tendría que llegar para un lado, pues casi se desaparece por las instituciones y no llega a ejercer lo que tendría que ejercer. Hay sociedades, o vistas desde la sociedad más europea, es cómo podemos crear microciudades, ¿no? Para que los desplazamientos no tengan que ser tan grandes. Aquí también, porque estáis en un entorno con mucho terremoto y con un suelo que se mueve mucho, pues los edificios no llegan a tener tanta altura. Al no tener tanta altura, pues el urbanismo se despliega horizontalmente en lugar de verticalmente, ¿no? Entonces eso hace que volvamos a tener ese tráfico, ¿no? Pero creo que apostando, fíjate, en este caso con tecnologías y con una visión de más a futuro, incluso en la parte urbanística y de construcción, si empezamos a conseguir agrupar, que no haya ese esparcimiento tan grande, el poder trabajar incluso desde casa con todas las tecnologías de home office, para que no tengas que tener todos esos desplazamientos, buscar una manera mucho más coordinada. Creo que se pueden llegar a todo ese tipo de soluciones, ¿no? Pero como te decía, el primer shock que tienes es el tráfico, pero luego descubres que hay muchas más cosas por ahí. Y luego hay una cosa que yo creo que hay que decirlo, y es que o sea, yo estaba en los atascos y que era una locura, y yo veo al mexicano y digo que es un ser de luz y calma y tranquilidad, porque eso nos ponéis a los europeos a vivir ese atasco diario,
y se han montado guerras civiles. O sea, no somos capaces de soportarlo, ¿no? Y aquí creo que eso también es parte de la cultura, ¿no? El tomar las cosas con calma, con perspectiva, y por eso creo que puede llegar a haber esa solución, pero no ser más... o sea, no asumirlo como tal, sino creo que se puede luchar contra todo eso y todo tiene solución. Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo. Sin duda, la Ciudad de México es una de las ciudades más complicadas en cuestión de tránsito. Sin duda también hay cosas muy maravillosas, eso también es importante. Quería preguntarte sobre todo para todas las personas que nos escuchan, si nos pudieras hablar de un caso de éxito que tú recuerdes sobre la innovación, donde la innovación haya sido clave para ese proyecto. Uf. A ver, proyectos de innovación hemos tenido muchos. Ha habido uno que lo tengo con especial cariño, que ha sido de los últimos que hemos estado trabajando, que viene muy vinculado a lo que comentabas de la transformación de los vehículos a vehículos eléctricos, y ha sido el ver un poco, el empezar a idear cómo tiene que ser la evolución de la estación de servicio. En España, sobre todo, pues la gente va a repostar a las estaciones de servicio y termina muy rápido, pero lo que están viendo es con ese cambio, como os comentaba al principio, que cada vez vamos a vehículos más eléctricos, el repostar te lleva pues 45 minutos. Entonces, ir a una estación de servicio a perder 45 minutos a recargar el vehículo, pues en sí no tiene tanto sentido. Y entonces la competencia de todas las estaciones de servicio empiezan a ser los supermercados, los malls, porque mientras tú estás haciendo algo, estás repostando el coche. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las estaciones de servicio? ¿Las borramos? ¿Desaparecen? No, realmente hay que ver en qué se convierten. Y entonces estuvimos trabajando en ese concepto de esa transformación hacia un lugar en el que, en lugar de una estación de servicio, fuese una estación de servicios, porque tú ibas a recibir muchos más servicios. Y esa estación, que además los tienes repartidos por toda la geografía, tienen que tener un sentido de pertenencia a la zona. Tienen que ser capaces de ofrecerte productos que puedan ser más locales de ese entorno, y empezar a conseguir virar a que tú no vayas a una estación de servicio a repostar, sino que vas por otra cosa. Entonces tienes que conseguir que las estaciones de servicio estén en top of mind con otro tipo de producto. Entonces, por ejemplo, hemos estado trabajando en proyectos y ahora CEPSA, por ejemplo, está trabajando mucho en cómo posicionarse en el mundo del café. Ha llegado a abrir incluso cafeterías dentro de la ciudad que son totalmente desvinculadas a la estación de servicio, que se llaman igual que la cafetería que tiene la estación de servicio, que se llama Respiro, porque lo que quieren es conseguir un nombre en la parte del café, de manera que tú puedes ir a tomarte un café tranquilamente, disfrutar de ese momento mientras estás repostando. Entonces, ser capaces de cambiar esa idea o esa visión que tienes de esa estación de servicio para ir a hacer otra cosa, ¿no? Y eso viene pues de entender a la sociedad, entender su cultura, cómo se van a comportar, qué es lo que va a venir, y anteponerse a todo este vorágine que van a venir, sobre todo en Europa, por temas de normativas en el cambio a vehículos más eléctricos, pero que no tiene por qué ser un corta y pega y que podamos meter en cualquier otro tipo de sociedad, sino que en el resto de la sociedad es entender pues cuál es su evolución, ¿no? Hay en lugares en los que a lo mejor se apuesta mucho más por el tema de la micromovilidad o cómo hay cosas que nos están sucediendo también en Europa, que es que el que incluso utiliza un vehículo, están saliendo, no sé si los tenéis aquí en México, no he llegado a verlos, o sea que yo creo que todavía no nos ha llegado, que es el tema de coger, bueno, de alquilar un coche que esté aparcado en mitad de la calle, lo lees con un QR y lo alquilas por el tiempo de 15 minutos o lo que vayas a utilizar en tu distancia. Entonces te conviertes tú en el propio taxista y te mueves y lo que haces es llevas un coche de un sitio a otro. La necesidad de tener vehículo empieza a desaparecer porque prácticamente, pues yo que sé, el 20%, eso es muchísimo, pero hay un número muy elevado de vehículos que están estacionados en la calle que cuando tú quieres lo coges y es tuyo. Y es tanto coche como moto.
Entonces empiezas a encontrarte que incluso hay gente que conduce, lleva coche, pero jamás va a ir a repostar a una estación de servicio. Porque eso es un servicio que te lo propone la empresa que es dueña de los coches. Entonces, fijaros cómo están cambiando todo ese tipo de cosas y hay que estar con los ojos muy abiertos a ver qué va a pasar. O sea, ¿quiénes son los que van a ir al final a repostar a una estación de servicio? Si la gente a lo mejor utiliza vehículos que no son suyos y jamás se va a plantear tener que ir a repostar nada, ¿no? Entonces, van cambiando muchas cosas en la sociedad y cuando hablas de innovación es, como os decía, ¿no? Ser muy curioso, ser capaz de encontrar cuáles son las pautas que están empezando a marcar una tendencia y tratar de adelantarte a todo ello. Wow, increíble, la verdad. Yo soy un fan de la industria automotriz, para serte sincero, entonces tú planteas toda esta evolución, la verdad es que es muy, muy interesante. De cara a que justamente creo que va como uno de los temas que ya platicamos y que nos mencionabas de cómo ciertas empresas o ciertos lugares tienen que adaptar su modelo, evolucionarlo y pues encontrar de cierta manera un plus, ¿no? En este caso, como lo dices, de las estaciones de servicio, ahora pasar a ofrecer más para captar a esos clientes, ¿no? Y no perderse en la industria. Muchísimas gracias, Álvaro. Y, ahora quisiera tocar algo un poco más hacia lo personal. Justamente al principio hablábamos de la importancia, ¿no? Del liderazgo y justamente pertenecer a un equipo. Para ti, ¿cuál es parte de ese legado que esperas dejar a las personas que trabajan contigo, a los equipos que están contigo? Pues yo lo que espero es que la gente sea curiosa y creo que eso es lo que te marca el poder estar preparado para lo que te pueda venir, ¿no? Alguien que le vale todo y que no se cuestiona las cosas, pues al final es alguien que le arrastra la sociedad. Y creo que además en un mundo en el que todas las redes sociales empiezan a tener cada vez más fake news, alguien que no es curioso, que no quiere realmente llegar al fondo de la cuestión de lo que está viendo, pues va a convertirse en un número más en la sociedad. Entonces, yo lo que insisto siempre con el equipo en todo es cuestionar las cosas. O sea, yo de todo lo que os he estado contando hoy no me creo poseedor de la verdad en absolutamente nada. Todo me parece cuestionable y seguramente en la mitad de las cosas esté equivocado. Pero trato de buscar razones en la sociedad, pautas en los comportamientos que me digan si va en esa línea o no todos esos procesos, ¿no? de innovación y de conocimiento. Y es lo que espero de la gente, sobre todo que sean curiosos y les animo siempre a investigar, a pensar y a no dar por sentado nunca nada. Y a mí en el equipo se me discute muchas veces y no me parece nada mal porque una discusión malentendida es una reyerta, ¿no? Una pelea, pero una discusión bien entendida es llegar a construir algo nuevo con visiones distintas. Entonces siempre hay que estar abierto a ese punto y la base es la curiosidad. Totalmente de acuerdo. Y creo que una de las grandes ventajas hoy en día es tener equipos multidisciplinarios, ¿no? Capaces de darte una visión diferente cada persona. Incluso me acuerdo que en algún proyecto platicábamos de esta, como, como esta estrategia que tienen en el ejército, ¿no? Que le llaman el noveno hombre, ¿no? Que si 8 personas están de acuerdo contigo, siempre tiene que haber una que te haga ver otro punto de vista, que te diga lo que puede estar mal, lo que se te puede estar faltando en esa propuesta, objetivo y demás. Entonces yo creo que se vuelve muy, muy importante. Fíjate que yo lo conocía como el 10.º hombre y entonces puede que esté totalmente confundido, o sea, y vuelvo otra vez a lo que os decía antes, ¿no? El de asumo mis errores, porque siempre lo he llamado como el 10.º hombre, y puede que sea el 9.º hombre. Y es algo que me gusta ser y es algo que empujo a la gente a que lo sea. O sea, en las reuniones nuestra unidad tiene que ser ese 10.º hombre, porque es el que, o 9.º hombre, porque es el que se plantea qué es lo que, o sea, qué es lo diferente a lo que se está haciendo. O sea, si todo el mundo da por sentado que pues en un Kodak o en un Blockbuster que van a vivir por siempre, en un BBVA que no les da miedo las fintechs o en un McDonald's que van a poder fabricar hamburguesas por siempre, pues alguien tiene que llegar y decirles que eso puede de repente cambiar, pues porque socialmente de repente cambie todo y a la gente le parece mal comer carne
y entonces McDonald's, ¿cuál es tu siguiente salto que estás haciendo? Ya han empezado a probar con hamburguesas veganas y a lo mejor sería su salida porque ya alguien les llegó a plantear ese punto. En una banca pues ya empiezan a ver que incluso tienen a lo mejor que sacar spin-offs del propio banco para que sean ese fintech que tengan que luchar, pues o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que estar ahí, hay que estar preguntando y ser capaz de ser ese... En España decimos mosca cojonera, puede ser un poco rudo, ¿no? Pero realmente ser alguien que molesta, que pica y que trata de dejar a la vista las cosas bueno, que no a todo el mundo se atreve a lo mejor a dejarlas a la vista y prefiere mirar para otro lado. Muy bien. La verdad es que creo que si algo nos distingue, por lo menos aquí en México, con los diferentes proyectos y clientes que tenemos, es que justamente siempre venimos a sumar, a darles un punto de vista diferente, a proponer cosas, a veces disruptivas, a veces hasta les advertimos desde el principio, esta es una propuesta, si en algún momento sienten que nos estamos saliendo mucho de lo que ustedes buscan, adelante, con toda confianza podemos platicarlo, pero siempre intentamos como ser muy nuevo, ser esa voz amiga que te diga, mira, yo creo que tú quieres llegar a tal lugar y este es el camino que nosotros te estamos proponiendo para que puedas lograrlo. Por último, Álvaro, me gustaría preguntarte qué consejo tú le podrías dar a las nuevas generaciones que justamente se van incorporando al mercado laboral. Pues yo creo que el consejo es... aquí me puedo buscar un montón de problemas, pero el tratar de... Y aquí, a ver cómo lo digo. El tratar de no tener esa piel fina, ¿no? Creo que necesitamos que la gente... o sea, es muy importante la identidad de cada uno. Estamos en el momento de la cultura del yo. Creo que es muy importante los valores de cada uno, pero la sociedad se compone si todos trabajamos de una manera unificada. Si lo que estamos haciendo es crear miles de microsociedades porque cada uno necesita que la sociedad funcione solamente para él, no podemos construir un futuro unidos, ¿no? Entonces, en el mundo empresa pasa lo mismo. No es que de repente pasas a ser una tuerca y ya está, y has perdido tu identidad. O sea, tu identidad es oro, porque al final las visiones de cada uno aportan y enriquecen mucho, ¿no? Pero creo que hay que asumir que en el momento de la inmediatez, como vivimos ahora, pues hay que tener un poquito más de calma. Que en el momento en el que todo el mundo sales de una universidad o de una formación, realmente no lo sabes todo. Que te puedes enfrentar a gente mayor que aunque no haya vivido pues el salto o el momento cultural en el que te encuentras ahora, pues ha vivido otros tantos y también tiene ese saber, ¿no? Entonces creo que hay que perder un poco ese miedo, hay que ser muy, muy social, hay que entender las cosas, pero no, o sea, no podemos cargarnos con un sufrimiento a la mínima de cambio, ¿no? Un no es un sufrimiento muy grande y hay que adaptarse ahí, ¿no? Entonces ahí es un poco donde me refiero a esa piel fina de querer ser yo todo el rato y que todo el mundo te trate como ese ente, que está muy bien, pero sobre todo en el mundo laboral necesitamos ser una comunidad. Entonces tienes que formar parte de esa comunidad. No es perder tus valores, sino ver cómo los compartes con la gente. Totalmente, creo que ahí se vuelve muy importante compartir lo que tienes que ofrecer, ¿no? Lo que es a lo mejor esa luz o ese distintivo que te da ante la sociedad y poder compartir, mira, yo sé a lo mejor manejar la tecnología, pero como tú bien lo mencionas, ¿no? Pero tú tienes la experiencia, hay que juntarnos, hay que unirnos y algo nuevo y algo más grande tiene que surgir. Pues muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado en esta primera emisión de nuestro podcast. Esperamos que te la sigas pasando muy bien aquí en México. Creo que te quedan muchos lugares por descubrir. Y no sé si tengas un último comentario para nosotros. Solamente decir que he conocido a los ajolotes y me parecen ser magnífico y fantástico. Buenísimo. Te invitamos a que sigas conociendo más lugares, a que pruebes mucho de la comida que tenemos aquí. Y sobre todo, pues esperamos tenerte nuevamente en algún momento aquí y que puedas volver a participar. Muy bien, pues muchísimas gracias, encantado. Muchas gracias.